Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos da, ¿verdad? Dale gracias a Dios, hermano, porque de que levantemos, nos demos la gracia a nuestro Padre Celestial, que nos permite poder abrir los ojos y decirle: Padre, gracias, quiero una oportunidad para cambiar mi vida. Quiero una oportunidad para enderezar mis pasos. Quiero una oportunidad, decirle: Señor, para que yo pueda buscarte, pueda agradarte todos los días. Qué tan importante es tener el deseo en el corazón, hermano, de cambiar realmente, de hacer las cosas como a Dios le agrada. Porque la Escritura dice que Dios nos dará conforme al deseo de nuestro corazón. Y cuando tenemos buenos deseos, Dios mira que, hermano, que Él quiere ayudarnos cuando tenemos esos deseos, hermano, pero no sean simplemente una intención como decir me gustaría, pero no es lo mismo decir me gustaría hacer tal cosa que decir voy a hacerlo. Es diferente, hermano. Por eso Dios nos ayuda a cumplir esos deseos, los deseos de las ganas de cambiar, los deseos realmente de hacer las cosas correcto. Le doy gracias a Dios, querido hermano, de que en esta mañana Dios nos permite empezar un día más, hermano, para predicar su palabra. Estaremos ya al aire, hermano, los lunes, los martes. Trataremos de que todos los días de la semana, de las mañanas, todos los días de las semanas, excepto domingo, hermano, estemos llevándole un mensaje, una porción diaria de su bendita palabra en el cual podamos caminar. Qué rico es entonces, hermano, poder estar delante de Dios llevando su mensaje y, hermano, y delante también de ustedes poder ser de bendición en cada prédica, en cada enseñanza, en cada cosa que Dios nos muestre, hermano. La finalidad de todo esto es que nos ayudemos mutuamente a enderezar nuestro camino. Hay gran necesidad realmente por hacer las cosas que a Dios le agradan. Y esto no es porque queremos competir, sino porque Dios ha puesto en nuestro corazón, hermano, el poder hacerlo. Y por eso damos gracias a Dios que nos permita un día más, añadirles a nuestras mañaneras un día más, hermano, y es posible que estaremos predicando toda la semana. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Fíjese que en esta mañana quiero abrirles un poquito y le puse por título, hermano: la Biblia no es un libro de cuentos, es Cristo caminando en el mundo. La Biblia no es un libro de cuentos, es Cristo caminando en el mundo. Según de Timoteo 4, versículo 3, el Señor puso en mi corazón de hablar de esto. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas, hermanos, representan cuentos. Las fábulas representan historias. Las fábulas representan, hermanos, mitos. También significa, hermano, ceremonias. Se cuenta una ficción. Significa, hermano, enseñar la ficción, enseñarla, porque también dice que esos cuentos, enseñar la palabra, hermano, enseñar la verdad, la Biblia, como si fuera un cuento, como si fuera algo que pasó. Pero también significa, la palabra fábula significa iniciación en ritos religiosos. Iniciación en ritos religiosos. Entonces, hermano, cuando dice que vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros, dice, hermano, que habrá en este tiempo maestros, ministros, líderes, obreros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que se apartarán de la verdad, se apartarán de la palabra y mirarán el libro de Dios,
Mirarán la palabra de Dios como si fuera un libro de cuentos, como si vean un libro de historia, como si vieran un libro escrito solamente por los hombres. Agarrarán y explicarán la Biblia como si fuera una historia, como si fuera en el tiempo pasado. Hermano, el tiempo pasado representa el tiempo presente y el tiempo presente representa el tiempo futuro. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque lo que hoy nosotros hagamos dependerá cómo vamos a vivir mañana. Así que si queremos vivir como debe de ser el día de mañana, tenemos que practicarla hoy. Y todo es consecuencia de nuestra vida pasada. Por eso yo creo, hermano, que el que mira su vida, la tiene mirada hacia atrás, no sabe vivir el presente y mucho menos va a llegar al futuro. Por eso la misma Escritura nos enseña, querido hermano, dice que en este tiempo habrá predicadores, habrá pastores, habrán líderes, habrán apóstoles que se apartarán de la verdad y predicarán la Biblia, hermano, dice como si fueran fábulas. Las fábulas, vuelvo a repetir, hermano, ese representa iniciación en los ritos religiosos. Iniciación en los ritos religiosos. Cambiarán el sentido entonces de la santidad. Cambiarán el sentido de la santidad, porque la voluntad de Dios, dijo el Señor, hermano, era vuestra santidad. Era vuestra santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Por eso vemos, eso lo dice en Hebreos 12, versículo, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie lo verá. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un tiempo que el sentido de la voluntad dice que nos apartemos. El Señor dijo que nos apartemos de toda iniquidad, que nos apartemos de toda la inmoralidad, que nos apartemos de todo aquello que contamina al hombre, hermano, y nos llama y nos hace una invitación de que seamos como Él es, para que pudiéramos estar delante de Él. Su naturaleza tiene que ser santa. Por eso vemos que dice, hermano, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. La gente quiere practicar una religiosidad. Dice, porque estos maestros en este tiempo, los predicadores en este tiempo, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, estarán cambiando entonces el sentido de la santidad y dice, haciendo que el creyente inicie su vida en la religiosidad. En la religiosidad. Eso es interesante, hermano. Por eso yo estoy enfatizando mucho en hablar mucho de la obediencia, del hablar mucho de la santidad, del hablar, hermano, porque me he estado topando en que he estado saliendo a evangelizar, a hablarle a la gente, hermano, que piensan que la Biblia, hermano, cada quien la interpreta a su manera, aunque la gente que interpreta a su manera la bendita palabra es porque son religiosos. La misma Escritura dice aquí, hermano, porque han iniciado un rito de religiosidad. Por eso estamos viviendo tiempos tan gloriosos en el Evangelio, porque, hermano, porque estamos viendo cómo Dios está salvando gente, cómo Dios está cambiándole la vida a la gente, cómo Dios está glorificando por medio de su palabra, hermano, en cómo Dios está salvando, hermano, a los hombres. Por eso creo yo, hermano, mira, hace poco, yo lo he dicho, hermano, hubieron una manifestación en una iglesia allá en Estados Unidos, no sé, por allá fue, hermano, donde decían que la gloria de Dios, el avivamiento había surgido, hermano, de que la gente entraba en esa iglesia y todos estaban cantando y alabando y todo día y noche no paraban de alabar a Dios. Hermano, eso era una mentira, porque ese no era el avivamiento. Luego aparece, y le damos gracias a Dios que aparece, hermano, en otro país, aquí en Latinoamérica, hermano, donde la gente estaba bautizándose, recibiendo a Cristo, hermano, y eso es el avivamiento. El avivamiento es salvación, el avivamiento es consagración, no es alabanza, no es un desorden. No es, hermano. No es, hermano. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. Pero lo que es momentáneo y lo dejan de hacer, eso no es Espíritu Santo. Son momentos de emociones y aparentar algo que no es, hermano.
Por eso dice la Escritura, nos enseña, hermano, que vendrán tiempos donde convertirán la santidad, convertirán el verdadero sentido de la palabra, hermano, y lo volverán a las fábulas. Las fábulas es que le van a iniciar en el rito de la religiosidad. Por eso, hermano, entender que no son los hombres que exaltan a Dios. Yo quiero que entendamos algo, porque así lo veo yo en la Escritura, hermano, que no son los hombres que exaltan a Dios. Es la palabra quien exalta, hermano, a Dios. Sino la misma palabra, hermano, que es la que exalta, hermano, a Dios en la vida de los hombres. O sea, el hombre, hermano, hoy en día el hombre busca quedarse con la gloria de Dios. No le da la honra a Dios, hermano. No señala de Él es la gloria, de Él hay que darle la alabanza, a Él. Hoy el hombre quiere quedarse con ese honor, el hombre quiere quedarse con la gloria de Dios que se merece de Dios, hermano. Dando a entender que es el hombre tan sabio, tan lleno del Señor, hermano, que por Él hacen todas las cosas. Por eso dice, hermano, que vendrán predicadores en este tiempo, maestros, hermano, conforme a sus propios deseos, el deseo, concupiscencias es un deseo tan fuerte, hermano, por convertir las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso va a entender los significados, hermano, que lo más importante, hermano, es ver cómo Dios hace maravillas por medio de su palabra, como cuando los apóstoles, hermano, en el libro de Hechos 2, después de que se derrama el Espíritu Santo sobre de ellos y empezaron, hermanos, a entender, y ellos dijeron, esto era la promesa de Dios, esto es lo que estaban esperando. Y cuando ellos se derramó el Espíritu Santo y llevaron el Evangelio, hermanos, dice que se maravillaba cómo Dios hacía señales, prodigios y milagros, hermano, en medio de aquellos que iban a alcanzar la salvación. Se quedaron maravillados cómo el Espíritu Santo los bautizaba a los gentiles, cómo el Espíritu Santo, ellos se convertían a la palabra, cómo veían cómo ellos recibían, corrían y se bautizaban, veían cómo el Espíritu Santo voluntariamente descendía sobre las personas. Ellos lograron mirar todo eso. Por eso hoy estamos, yo creo personalmente, que en las Escrituras no existen 2 libros, existen 3 libros. El libro, el Antiguo Testamento, donde habla del Padre, los hechos del Padre, en los Evangelios, que habla de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, pero en el libro de Hechos habla de los hechos del Espíritu Santo. Por eso son los 3 libros, tres partes donde se habla de la manifestación de cada uno, de la gloria y de las cosas que ellos están haciendo hoy en día. Por eso, hermano, dice que, por eso miren usted, por eso, hermano, que es impresionante ver cómo la palabra de Dios está haciendo maravillas, hermano. Dios no está jugando al Evangelio. Por eso le puse por títulos, hermano, la Biblia no es un libro de cuentos, es Cristo caminando en el mundo. Cristo está en el mundo, hermano, predicando. No son los hombres que predican. Los hombres están hablando inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que se están dejando usar, le están prestando la boca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté hablando, para que el Espíritu de Dios esté hablando. ¿Quién? El Espíritu de Cristo esté hablando. Enseñando, dice la Escritura en Romanos, en Corintios, verá, hermano, que no es el hombre quien habla, sino es el Espíritu de Dios, que es Cristo el mismo hablando, el Espíritu de Cristo hablando. Por eso dice que quien no traiga esta doctrina, dice, no lo reciba, porque se han extraviado de la sana doctrina. Si se han extraviado de Cristo, se han apartado de Cristo. Dice, segunda de Pedro 1:16, dice, porque no os es dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mire, aquí hay algo interesante. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas. Dice: no hemos predicado, no les hemos hablado a ustedes, dice, tomando la verdad como fábulas, tomando la bendita palabra como fábulas artificiosas. No, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no les hemos dado a conocer el poder y la venida con fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Usted dice: ustedes vieron el poder de la palabra, ustedes vieron el poder de lo que la palabra estaba haciendo, las maravillas estaba haciéndose por medio de la palabra. Hay que afirmarnos y entender que la palabra es Cristo, Cristo es la palabra, Dios es la palabra es Dios, el Espíritu está en la palabra, la palabra es el Espíritu de Dios. Hermano, es la palabra en el cual habitan los tres. Por eso, hermano, dice aquí: ustedes cuando vieron, dice, ustedes con sus propios ojos la majestad, no fueron con fábulas. No fueron con cuentos, no fue un libro de cuentos, no fue con un libro de historia, no fue con un libro, hermano, de letras. Dice que ustedes vieron cómo la palabra se hacía una verdad. La palabra verdad significa realidad. O sea, se formó ante sus ojos. Vieron ustedes cómo se formaba el poder de Dios. Se hacía una realidad cada vez que ustedes lo decían, se hacía una realidad en sus vidas. Pero cuando él recibió, dice 17, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, dice, una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Ahora luego dice: nosotros hemos oído y estamos hablando la palabra de Dios, estamos hablando la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que venir del cielo. Tiene que venir de lo alto, tiene que venir del Monte Santo. Cuando el Monte Santo estamos hablando, hermano, del Monte de Sión, pero también es el Monte Sinaí. Ahora dice: tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, la cual habéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante. Cuando habla de la palabra profética más segura, fíjense que aquí, hermano, dice que cuando lo oímos, por eso, hermano, estamos en tiempos proféticos. Y cuando estamos diciendo que estamos en tiempos proféticos, no significa que se iban a levantar hombres y mujeres que estuvieran profetizando cosas que Dios no dijo. Porque acá dice, hermano, que en este tiempo iban a cambiar la voz de Dios por ritos religiosos. También esa palabra, hermano, significa misterio, significa o secreto. Esa palabra artificiosas significa también, viene de hermano, significa ingeniosamente inventadas. Significa fingido, significa falso. Una persona artificiosa es aquella que siempre dice lo contrario de lo que realmente opina. Dice que dice lo contrario de lo que realmente opina. Artificioso también significa discreto. Significa, hermano,
en un sentido del mal, o sea, de mal está mal. Significa arrogante, significa, hermano, insensato, significa no cuerdo, significa una persona con doblez y significa con disimulo. Por eso dice que en este tiempo iban a cambiar la verdad. Le iban a dar, hermano, a la bendita palabra un sentido falso, un sentido erróneo, un sentido contrario a lo que dice el autor de la palabra. La Biblia, hermano, no es un libro, es poder de Dios. La Biblia no es un libro, es la voz de Dios. La Biblia no es un libro. La Biblia, hermano, es la viva presencia de Dios, hermano, cuando se pone por obra. Por eso dice aquí, dice que se volvieron a las fábulas, a un cuento, a un mito. Pero acá dice que esta palabra profética más segura, estamos en tiempo profético. Vuelvo a decirte, profético no es aquello, hermano, no es aquello que, porque dice que aquí que se estaban, entonces si estaban realizando, entonces, estos maestros estaban realizando los ritos, pero también dice que significa misterio. Entonces quiere decir que en este tiempo van maestros y predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no importa quién sea, aún dentro del pueblo. Pero también esta palabra, hermano, artificioso significa sabio, significa en su propia opinión. O sea que, hermano, hoy estarán maestros, predicadores, hermano, sabios en su propia opinión, que van a caer, que estarán practicando el error, estarán cayendo en ritos religiosos. Por eso dice que cambiarán el sentido de la palabra y harán que el pueblo se inicie en la religiosidad. Y la palabra religioso, hermano, o rito significa costumbres. Van a caer en las costumbres, van a caer, hermano, en las tradiciones. ¿Por qué cree que ha aumentado mucho las tradiciones y costumbres en el mundo? Que las han metido, hermano, ya parece la iglesia más mundana que realmente una iglesia santa. Ya parece más mundana que santa. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Por eso la palabra también rito significa costumbres y ceremonias que se repiten siempre de la misma manera. Se vuelve entonces una costumbre. Eso quiere decir que en estos tiempos, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo aquel que dice, hermano, que practica la palabra, hermano, y toma la palabra de Dios como si fuera un libro de cuentos, un libro, hermano, para practicar un culto. De hecho, la palabra culto significa día festivo, pero la palabra culto también significa homenajear. Fíjese, hermano, homenajear. Entonces nosotros, hay un orador, por eso la palabra predicador significa presentador. Eso significa predicar. Alguien que presenta, alguien que homenajea. ¿A quién? Aquel que merece la gloria, aquel que merece la honra, aquel que merece toda alabanza, aquel que merece, hermano, ser exaltado, aquel que uno dice, a él hay que seguir, hay que hacer lo que él diga, a él hay que obedecer, a él hay que temer. Por eso digo aquí el Señor, dice, y se escuchó una voz que decía, este es. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjese, este es mi Hijo amado. Nosotros escuchamos esta voz que decía, a él tienen que seguir, a los apóstoles, profeta, evangelista, pastor y maestro, tenían que seguir la voz del que hablaba desde el cielo. No podían ellos cambiarle y darle el sentido, hermano, de las fábulas artificiosas. No podían cambiarle el sentido a la palabra porque se iban a convertir en fábulas.
en fábulas. O sea, iban a tomar las escrituras como un cuento, iban a tomar las escrituras como una historia, iban a tomar las escrituras como algo que ya pasó, hermano, y no le iban a dar la importancia o la relevancia que tiene realmente la bendita palabra. No se dieron cuenta que la palabra estaba viva, no se dieron cuenta que no eran ellos los que predicaban, sino que era la voz de Dios quien estaba predicando y presentando al Cristo en la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice, y nosotros hemos oído desde el cielo que estábamos en el monte. Este es mi hermano, el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo? La voz, la palabra está diciendo que Cristo, hermano, que Cristo estaba en la tierra. La voz estaba diciendo que Cristo estaba en la tierra. Por eso usted lee en Romanos. Dice en Romanos 10, dice, pero la justicia, que es por la fe, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dice, más cerca de ti, dice, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué estaba diciendo? Que Cristo no estaba en los cielos. Que Cristo no estaba en los abismos. Que Cristo estaba en el mundo. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? ¿Qué nos anuncia la palabra? ¿Que Cristo está en los cielos? Yo siempre le he preguntado a la gente, hermano, y he hecho esta pregunta. Nosotros a veces decimos, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿qué estaría haciendo el Cristo hoy? ¿Qué estaría haciendo el Cristo hoy, hermano? Si en realidad estuviera en la tierra. Literalmente. ¿Qué estaría haciendo el Cristo hoy si estuviera realmente en la tierra? ¿Usted cree, hermano, que estuviera en una iglesia donde le cambiaran realmente el sentido a la palabra? Donde convirtiera a la gente simplemente en ritos y ceremonias, simplemente en algo de todos los días, estuvieran inventando cosas para agradar a Dios. ¿Usted cree que el Cristo estuviera ahí? ¿O estuviera caminando por las calles? ¿O estuviera realmente, hermano, en las sinagogas, en los templos, estuviera, hermano, en las iglesias, estuviera llevándoles el evangelio a quien sea, pero no hablándoles bonitos y hermanos, sino reprendiéndolos y diciéndoles que se conviertan? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, porque nosotros, dice, hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, que la venida del Señor, siguiendo fábulas, no les dimos a conocer a ustedes por medio de la fábula, dice, la venida del Cristo y del poder de la palabra, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, el cual, dice, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿A quién estaban presentando? ¿Qué estaba diciendo? Él ya estaba en la tierra. Y nosotros oímos esta voz del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Entonces dice, se les fue entregado la palabra profética. Más segura, que es la palabra, bien, la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra. Entonces esta palabra, hermano, tiene vida. Tiene vida. Acá dice, hermano, hasta que se esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Hasta que ustedes vuelvan a Cristo, hasta que ustedes vuelvan a Dios, hasta que ustedes entiendan que Cristo no es letra, no es un cuento. Cristo está vivo y está caminando en el mundo. Cristo está caminando en el mundo. Hermano, ¿por qué cree? Si Cristo es la palabra es Cristo, ¿quién cree que se está moviendo? ¿Quién crees que está evangelizando? ¿El hombre o Cristo? Es Cristo, dice, usando a los hombres. Por eso dice, hermano, que dice que
21, porque nunca la profecía, nunca esta palabra, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siguiendo inspirados por el Espíritu Santo. No fueron, no somos nosotros los que nos proponemos hablar. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo quien nos hace realmente, hermano, hablar de Él. Nosotros estamos presentando, pero realmente el que realmente está presentando al Cristo se llama Espíritu Santo a través de la palabra. Él es la luz y por eso el bendito Espíritu Santo. Por eso no podemos rechazar el maestro hoy de nuestra vida, se llama Espíritu Santo. ¿A quién nos está presentando? ¿A quién nos está dando a conocer las palabras que oye de nuestro maestro? Hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hermano, que estos estarán haciendo entonces una iniciación, estarán iniciando en lo religioso. Esto quiere decir, hermano, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, las iglesias estarán entonces estableciendo ritos ceremoniales y estarán, hermano, enseñando que la palabra de Dios lo dice. Y no enseñarán lo poderoso de la palabra, minimizando, hermano, ¿quién es el que presenta a Dios o al Cristo en las iglesias? No es el hombre. No es el hombre quien presenta al Cristo. No es el hombre quien presenta, hermano, al Espíritu Santo. Hermano, es la palabra. Es la bendita palabra, porque es el Cristo hablando, hermano. El único que predica en los púlpitos se llama Cristo. Se llama Cristo porque es el único que pudo abrir y quitar los sellos del libro. Por eso dice que no se encontró en la tierra quien fuera digno de abrirlos. Por esta razón, hermano, Moisés tuvo un problema, tuvo un error. ¿Por qué Moisés tuvo un error? ¿Por qué Moisés pecó? Porque no presentó delante del pueblo a un Dios santo, a nuestro Dios santo. ¿Por qué lo hizo así? Porque él usó sus propias palabras en lugar de usar la palabra de Dios. Porque el que presenta como a Dios santo es la palabra, a través del Espíritu Santo. Quien realmente predica y presenta al Dios santo es Cristo, hermano. Por eso cuando el hombre habla sin que tenga la inspiración, sin que tenga el temor de Dios, hablará con sus propias palabras y Dios se va a molestar, hermano, porque no lo presentó con las palabras de Dios, sino con las palabras del hombre. Por eso el Señor dijo en 2 de Crónicas 19, versículo 6, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, en el cual está en vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová y mirar lo que hace, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni admisión de personas, ni excepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad y con un corazón íntegro en cualquier causa, dice, que viniera a vosotros nuestros hermanos, dice, que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley y preceptos, estatutos, y los amonestaréis, dice, que no pequen, y los amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira sobre vosotros y vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí, el sacerdote Amarías era el que os presidía, dice, en todo asunto de Jehová, dice, y todos los negocios. Vean lo que dice. Y así presentaban a Dios, dice, así presentaban a Dios, dice. ¿Cómo presentaban a Dios? Dice: amonéstalos de que no pequen contra Jehová, para que no les venga la ira. ¿Cómo presentaban?
a Dios como un Dios santo, amonestándoles que no fueran a pecar contra Él porque iban a ser consumidos. Dice, haciendo así no pecaban ellos los sacerdotes, no pecaban ellos los ministros. Así presentaban, diciéndole, delante de Dios tenemos que estar limpios, delante de Dios tenemos que dejar de pecar, delante de Dios tenemos que reconocer que Él es el santo, no nosotros. Pero dice, mira, tengan cuidado que cuando ustedes hablan, no son ustedes los que hablan, sino es Jehová. Ustedes están hablando de parte de Él. Quiere decir que cuando el ministro, los líderes, nosotros no hablamos conforme a la palabra, hermano, entonces cuando nosotros no entendemos que Él es quien está predicando, quien Él está hablando, quien está exponiendo al Señor, y nosotros hablamos cambiando el culto, cambiando todo, hermano, para agradar más a los hombres que a Dios, nos estamos metiendo un problema entonces, porque estamos haciendo que el pueblo se vuelva iniciación de los ritos y ceremonias y las costumbres. ¿Cómo sabemos que se apartaron de la palabra? Porque estamos viviendo tiempos, hermano, porque la palabra también, artificiosos, también significa, hermano, misterio. ¿Cuánto apóstol, profeta, líder están tratando de descubrir algo nuevo, algo novedoso? Algo nuevo o misterioso significa algo que aparezca novedoso, implantarlos dentro de la iglesia. Por eso vemos, hermanos, que trataron de descubrir. ¿Qué descubrieron ellos? Hermano, que hay nuevas maneras de darle culto a Dios, algo novedoso. ¿Para qué? Para atraer a las almas. Ahora están usando las artimañas, lo artificioso. ¿Qué significa eso, hermano? Tienen que usar modos mundanos. ¿Acaso Cristo, hermano, usó música mundana para atraer a los jóvenes? ¿Acaso el Cristo, hermano, usó comida, hermano, para atraer a los hombres, o les dio, después que los seguían, les daba de comer? ¿Usó, hermano, algún tipo de juego, ese que hay que vestirse a como se visten los chavos para poder atraerlos, hermano? Eso es mundanismo. Hay que meter rock con música cristiana para atraer a los vándalos. Hermano, ¿acaso la bendita palabra de Dios no tiene poder, hermano, para atraer a alguien y convertirlo a Cristo? ¿Por qué vamos a meter el mundo para que la gente diga, pues allá por sí es lo mismo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Convirtiendo a la palabra en fábulas. Por eso se apartaron de la verdad, hermano, porque dice que metieron fábulas artificiosas. ¿Qué estaba diciendo? Metieron cosas novedosas dentro de la iglesia, y dice que le quitaron, hermano, sacaron a Cristo del púlpito y empezaron los pastores, hermanos, a poner, ¿qué dice? Su propia opinión, a cambiar la verdad por iniciación de lo religioso. Oh, querido hermano, esto es tan delicado. Por eso dice que empezaron a traer las almas con usos mundanos. Ya no les predicaban conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mira, no pequen delante de Dios. Esa era la verdad. Dice que los sacerdotes, para cuando presentaron al Dios Santo, le dijeron, no pequen delante de Dios para que no venga la ira. ¿Qué tenemos que estar predicando hoy? Dejen de pecar, dejen de hacer lo malo, vamos a hacer lo que a Dios le agrada, hermano. Mire, hermano, solamente lo único que pide Dios delante de Él es limpieza y santidad. No tenemos que hacer más nada. No tenemos que hacer más nada. Por eso no le daban a ellos, hermano. Nosotros tenemos que estar predicando, porque eso es lo que hizo el Cristo. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Pero dice que estos maestros, como eran tan sabios, para ellos les reveló Dios lo novedoso. Les reveló, hermano, que hay que meter cosas para ministrar, para liberar cosas que no son ciertas. Porque Cristo, hermano, liberaba
sanaba, expulsaba demonios por medio de la palabra. No hacía ningún otro tipo de cosas. Y lo que no se hacía no se tiene por qué. Es que Dios se está revelando que hay que hacerlo de esta manera. Es mentira eso, hermano. Eso es cambiar las cosas de lo santo a lo profano. Muchos están engañados. ¿Por qué, hermano? Porque la glorificación de Dios, cuando ellos vieron cómo el poder de la palabra convertía a las personas, realmente lo hacían por amor sincero y no por emoción. Por eso vemos, hermanos, que no le daban la suma importancia a las revelaciones, hermano, porque la revelación ya estaba. La revelación ya estaba. ¿Cuál era? Dice que para ellos estaban tratando de descubrir algo nuevo. Algo nuevo. Y dice que, y por eso dice, ya tenemos la palabra más profética, más segura. ¿Qué estaba diciendo? Lo que se tiene que saber ya está escrito. Por eso la palabra profecía significa predice, algo que predice. No alguien que es profeta ni que se dice profético, hermano. Creemos en el ministerio profético, pero dice que un profeta predice. ¿Qué es lo que predice? No es profecía, para mí no es profecía. Decir, vienen grandes cosas, terremotos, va a suceder en un día, va a suceder terremoto, viene en plaga, viene algo terrible para la iglesia y viene algo terrible, es que Dios me mostró que vienen cosas fuertes. La pregunta es, ¿por qué si le mostró Dios que vienen cosas tremendas y terribles, no dicen poniéndole nombre a qué es las cosas terribles que vienen? ¿Saben por qué? Porque Dios no lo reveló. Porque desecharon las escrituras. ¿Y sabe qué es las cosas terribles y grandes que vienen? La ira de Dios para aquel que no se aparte del pecado, para aquel que no se aparte del mal, para aquel que no se santifique. Eso sí está bíblico. Por eso, hermano, por eso la palabra predice que viene de la palabra profética, significa anunciar de antemano algo que va a suceder. Anunciar de antemano algo que va a suceder. Por eso dice que cuando Josafat trajeron a los ministros, le dijeron, tengan cuidado porque es Dios hablando a través de ustedes. ¿Qué es lo que ellos escuchaban? ¿Qué es lo que ellos escuchaban de la palabra que salía de la boca de ellos que Dios estaba hablando? Que dejaran de pecar porque la ira de Dios iba a venir sobre ellos. ¿Sabe por qué estamos predicando? ¿Qué significa arrebatamiento? Arrebatamiento es decir, dejen de pecar, porque el que no deje de pecar, el que no se aparte del pecado, va a terminar, hermano, a la gran tribulación en la ira de Dios. Profecía entonces significa la palabra más profética. Quien está hablando de lo que está sucediendo hoy en el mundo se llama la Biblia. No lo está diciendo los hombres, lo está diciendo la Biblia. Por eso los ministros, los apóstoles, profetas, evangelistas que están sacando conclusiones de lo que está sacando en el mundo, si no es bíblico, hermano, no es profecía de Dios, porque la misma profecía, la misma palabra ya dijo, ya anunció de antemano qué es lo que va a suceder. Por eso dice que ellos estaban, hermanos, dándole un nuevo misterio, dándole una nueva revelación, cuando ya el misterio está revelado para este tiempo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Abandonar el pecado. Cristo está, hermano. Cristo está ya en el mundo predicando. Que es lo que nos enseña la palabra, Cristo está en el mundo. ¿Cómo podemos saber cuando usted escuche que se está predicando el evangelio allá, cuando se está llevando la palabra allá, cuando se está hablando de arrepentimiento? Porque Cristo viene, el mensaje del que Cristo viene es: apártense del mal, apártense del pecado, porque sin santidad nadie lo verá. Eso es lo que está anunciando el Cristo en este tiempo, por medio de su Santo Espíritu. Por eso, hermano, por eso es que la Biblia, hermano, no es un libro de cuentos, no es un libro de religiosidad, sino que es algo que está hablando, hermano, está hablando de lo que va a suceder en nuestra vida si no nos apartamos y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no está hablando ni está anunciando prosperidad ni vanidades en lo material y en lo terreno, porque eso es falso.
Hermano, porque hicieron a un lado a la palabra, estarán dando más relevancia a esos profetas. Estarán dándole más relevancia a los profetas, hermano. Vuelvo a repetir y ya lo predicaremos más adelante, que las serpientes y escorpiones se llamaban falsos pastores, falsos profetas. No le haga caso, hermano, a aquellos que dicen: es que el Señor me dijo y esta mañana y te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Dios te me dijo. Esto es mentira. Es mentira. Esos son escorpiones, dice la misma escritura. Son escorpiones. Ya estaremos hablando en cuanto de esos falsos profetas, porque es lo que dice la escritura: falsos maestros, predicando, llevando una religiosidad sin arrepentimiento, sin realidad, no les predican realmente lo que son ellos delante de Dios. Por eso, hermano, dice que ellos hicieron a un lado la palabra y están dando más relevancia. Hay gente que están esperando que va a profetizar a alguien. No, hermano, ¿por qué no corren a la palabra, hermano? Más segura, más segura. Por eso muchos pueblos, hermano, los va a exaltar, van a decir: qué tremendo este profeta, y vengan ustedes a los eventos proféticos para que Dios te profetice, hermano. ¿Acaso no saben lo que va a pasar? ¿Qué deben de mirar? La bendita palabra de Dios, si está en ellos o no. Que anuncien lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nos apartemos nosotros de lo malo, nos santifiquemos realmente para Dios, hermano. Que hay que lo que deben ellos de anunciar es, hermano, es que nos preparemos. Es que vienen grandes cosas, no, hermano, nosotros como iglesia de Cristo no nos estamos preparando para la gran tribulación, no nos estamos preparando, hermano, para lo malo. Nosotros ni las cosas de la maldad que va a suceder en el mundo, no nos estamos preparando nosotros para eso. Nosotros nos estamos preparando para recibir a Cristo, hermano, en las nubes. Nos estamos preparando nosotros para lo bueno, no para lo malo. Para lo malo son aquellos que se van a quedar, pero para la iglesia de Cristo, nosotros no nos estamos preparando para lo malo, sino para recibir a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó por nosotros. Para eso nos estamos preparando. No nos estamos preparando para lo malo. Por eso la escritura dice, hermano, que Juan, en el Juan 1 dice: y al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio Dios, que estaba diciendo: Cristo es la palabra es Cristo. ¿En dónde está? Dice el 5, la luz. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no aparecieron contra ellos. Aquella luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Aquí, esta luz de la palabra que alumbra y está anunciando, que dice que aquel que es de arriba viene a este mundo. Cristo está en el mundo. Cristo dice: en él estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no conocen al Cristo? Porque el Cristo está en la palabra. ¿Por qué el mundo no conoce al Cristo? Porque el mundo no quiere la palabra, porque lo ven como un libro de fábulas, de cuento, de historia. Por eso aquel predicador tiene que presentar al Cristo, hermano, en forma de la palabra, en forma de la palabra, en forma de la palabra, porque es la palabra que presenta al Cristo, presenta al Padre, presenta al Espíritu Santo. Es el mejor presentador, no es un libro. Es su Cristo hablando, es la voz de Dios hablando, diciendo: el Cristo está en el mundo, el Cristo está en el mundo, Él está caminando en el mundo, Él está predicando en el mundo, Él está sacando a su pueblo. Oye, hermano, la iglesia han sacado a Cristo de los púlpitos, lo han sacado de la iglesia. Es por eso que Él está hoy en las calles. Por eso dice, hermano, en Lucas 4, cuando dice que Él, cuando vino, hermano, dice, y el Espíritu, Lucas 4:18 dice que: y el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas. Y empieza a decir, hermano, y dice que agarra, esta profecía se ha cumplido con el libro de Isaías. Agarra, se para en el púlpito, y hermano, nada más se lo quedaban viendo. ¿Qué es lo que hizo Él? Agarró la Biblia, la palabra, la cerró y se la entregó al ministro. Y Él se sentó. Él se sentó. Hay gente que prefiere que hable el hombre, no Él. Oh, hermano,
Porque a ellos les gustan más las emociones que realmente el quebrantar la vida delante del Señor. Por eso dice que habitó con nosotros y vimos su gloria, y la gloria del unigénito está en nosotros. ¿Dónde está el Cristo? El Cristo está en el mundo. Cristo, ¿cómo está Cristo en el mundo caminando ya? Por medio de la palabra. ¿Quién crees que anda evangelizando? ¿Quién crees que anda convenciendo a los corazones? ¿Quién crees que anda haciendo prodigios, milagros, señales? ¿Quién crees que está haciendo que se derrame el Espíritu? Se llama el Cristo, hermano. No hay mejor predicador, hermano, en la tierra que es nuestro Señor Jesucristo, la bendita palabra. ¿Por qué? Porque Él no está convirtiendo los cultos en religiosidad. Cristo es la palabra es Cristo, que lo envió el Padre, hermano, para santificar la vida. Por eso en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, ¿a qué mandó Cristo con la verdad? Cristo es la verdad, yo soy la verdad, dijo Él. ¿Qué es la verdad? ¿A qué es? Vayan y santifícanlos. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? ¿Qué es lo que está haciendo el Cristo? Santificando a los hombres, hermano, no entreteniéndolos. No hay otra revelación más pura para este tiempo que la santidad, que el arrepentimiento, que el perdón, que el amor al Padre, que la obediencia, que el temor. Eso es lo que está revelando la palabra de Dios para este tiempo, y anunciando que el que no lo haga podía terminar en la gran tribulación, podía terminar bajo la ira de Dios, hermano. Eso lo está anunciando el Cristo. Esto es la palabra revelada en este tiempo. Pero ellos se están revelando, ahora a ellos se les están revelando que, hermano, que ahora para ellos la inspiración, hermano, es que ahora existen otras cosas más importantes que eso, porque ahora Dios les está revelando algo nuevo, algo novedoso. Por eso, hermano, dice que el Dios tiene el fundamento, dice en 2 Timoteo 19, dice que el fundamento de Dios, hermano, es que todo aquel que se aparte de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Oh, hermano, los hombres de Dios que están inspirados por el Espíritu Santo, que están inspirados por Dios, hermano, están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo dice? Enseñan a través del arrepentimiento, a través de la obediencia, que se aparte de toda iniquidad, porque esa es la revelación de este tiempo. No lo hizo, hermano, como lo hizo Juan el Bautista, hermano, que preparó el camino del Señor para recibirlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por medio del Espíritu Santo? Preparando el camino para recibir a Cristo en las nubes. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Una versión dice, para preparar al Señor un pueblo que esté dispuesto a recibirlo. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? ¿Cuánto esperan la venida del Señor, querido hermano? ¿Cómo dice aquí? Volviendo nuestro corazón a Él. Por eso estamos diciendo, vuélvete al Señor, pídele perdón al Señor, ponte a cuentas, mira, arrepiéntete, vuelve al camino de la verdad, mire, santifícate, mira, deja de pecar, apártate, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje, esa es la revelación de este tiempo. Esa es la profecía que está revelando en este tiempo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay quienes dicen que están buscando lo relevante, están buscando en el mundo una palabra que se asemeje a la Biblia, y digan que algo novedoso, y digan, pues esto a mí Dios me lo reveló. No, hermano, esa no es la revelación del Espíritu. Este es el trabajo de un ministro inspirado por el Espíritu Santo, hacer que los hombres, por medio, que en realidad, yo creo que en realidad el que habla, que el que predica no es el hombre, es Cristo. Que se vuelvan a Dios, que dejen la rebeldía,
que dejen las enemistades, que dejen el pecado, que dejen de ser desobedientes a la palabra, que se santifiquen para recibir a Cristo. No se puede hacer cultos no dándole la importancia a la palabra, porque la palabra es el que predica, el que presenta al Dios Santo. Cuando se abren las escrituras, hermano, para predicar, debe de ser de mucha importancia. Yo creo que no depende del lugar, hermano, sino de quién está con nosotros. Nosotros podemos hacer cultos en la calle, en el monte si usted quiere, dentro del culto. ¿Qué diferencia tiene si hacemos un culto en la calle, lo hacemos dentro del templo? Para mí ninguno, porque el Señor le dijo a Moisés, y no estaban en un templo, estaban en un monte. Le dijo, quítate la sandalia porque estás en tierra santa. ¿Sabe qué es lo que hace santo el lugar y respetuoso y temeroso el lugar? La presencia de Dios, no los hombres. Por eso, iglesia sin Dios no es iglesia. Así que no importa el lugar donde estemos, en el momento que se abra la palabra, tenemos que ser reverentes. No podemos estar nosotros en short. No podemos estar nosotros con los pantalones rotos. No podemos estar nosotros con gorra. Todo aquel que se dedique a hablar la palabra, no importa en que estemos. No, querido hermano, porque el Santo de Israel está ahí. El Santo Dios tiene que estar ahí. Lo estamos presentando nosotros. No solamente en el culto vamos a disfrazarnos como lo hacían, hermanos, los fariseos. Dentro del culto parecían muy religiosos, hermanos, se vestían correctamente, aunque afuera su vestimenta fuera lo contrario. Cuando nosotros nos disponemos realmente a honrar a Dios, tenemos que cuidar nuestra vida delante de todos, porque para todo hay tiempo, dice en Eclesiastés 3. Hay tiempo, hermano, para ir a la playa, entonces ponte un short si vas a la playa. Pero cuando estemos delante de Dios y tenemos que predicar delante de hombres, hermano, no. No, querido hermano. Por eso, hermano, dice que predicaron, hermano, porque fueron relevantes. El que predica no es el hombre, sino es Jesús. Por eso dice en Apocalipsis, hermano, que el que fue digno de abrir, fue digno de abrir realmente y predicar la palabra fue el Cristo. Y vino, tomó un libro en la mano derecha de él que estaba sentado en el trono y cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos. ¿Por qué, hermano? Porque no creo que Cristo esté predicando y que permita la risa santa, el hablar en lengua sin parar, el correr desenfrenados, la borrachera santa, el vómito santo, la ropa o los pantalones rotos en el altar, o ministrar con gorras y sombreros, o días festivos mundanos paganos, la manguera santa, el chicle santo, la silla santa y muchas cosas, hermano. No es bíblico ninguna de ellas, porque Cristo liberaba, expulsaba, sanaba, restauraba, se movía todo por medio de la palabra. No había otra cosa. De hecho, cuando expulsaba demonios, hacía un milagro, evitaba que lo vieran. Por lo único que provoca la palabra, hermano, es un corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que quiere Dios en un culto? Un corazón contrito y humillado. Para que el hombre entienda que su condición delante de Dios es contraria a la de él. Por eso dice la Escritura en 1 de Reyes 8:10, hermano, que cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenaba la casa de Jehová y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No tocamos nada los ministros, hermano, sino solo la bendita palabra. Solo no tenemos que hacer grandes cosas, grandes vómitos santos, la ropa santa, la borrachera santa, el correr desenfrenado en lengua, hermano, mete días festivos cuando no es bíblico, porque si el Cristo está ahí predicando y hablando, esto lo hacen, hermano, porque dice la Escritura, porque acá dice porque presentaron la Biblia como un libro de cuentos, como un libro de fábulas. Por eso, hermano, nosotros tenemos que
presentar al Cristo. La Biblia no es un libro, es poder de Dios. Es la voz que habla desde el cielo a los hombres que están en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo está en el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo está en el mundo. ¿Quién está predicando? O que debe de estar predicando en el mundo. Se llama Jesucristo. La Biblia es tan poderosa que está anunciando lo que está pasando hoy en mi vida, lo que va a pasar en mi vida, lo que está sucediendo en el mundo. Está revelando, es tan viva, tan poderosa. ¿Por qué tiene tanta vida? ¿Por qué puede decir lo que va a pasar mañana? Porque el único que sabe que va a pasar mañana es Dios. Es el mismo Cristo hablando. El único que sabe qué es lo que va a pasar con mi vida es el Señor. El único que sabe qué va a pasar cuando no hay arrepentimiento es Dios. La Biblia es tan poderosa que no es un libro de cuentos, no es un libro de religiosidad, no es un libro, hermano, donde entendamos que no es un libro, es Cristo hablando, presentando, predicando el Evangelio. Por eso muchos países le tienen mucho miedo a esta Biblia que la han sacado de sus países, la aborrecen y la rechazan como algunos. Sin algunos, para ellos es un simple libro, pero para nosotros, hermano, no es un libro, es Dios hablando y señalando que el Cristo está en el mundo. Por eso viene la persecución. No por ser cristianos, sino porque Cristo está en nosotros. El mundo odia a Cristo. Y si Cristo está en nosotros, viene la persecución. ¿Por qué viene la persecución? Porque quieren matar al Hijo de Dios. Quieren matar a aquel que el Cristo está en él. Aquel que tiene portador de la palabra. Aquel que anuncia la venida de nuestro Señor. Los matarán. Porque quieren volver a matar al Cristo. Y ellos saben quién es, por medio de aquellos que hablan la santidad y la verdad, la cual el mundo no soporta, en sus vidas no soporta dos palabras, santidad y verdad, no la soportan. Y ellos saben que quienes hablan así es el Cristo hablando en este mundo, querido hermano. La Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es Cristo, hermano. Tiene vida que anuncia lo que está sucediendo, lo que va a suceder, lo que pasa en nuestra vida todos los días. La Biblia, hermano, es tan poderosa que hay quienes la odian y la aborrecen. Saben que es poderosa. Los únicos que no saben qué tan poderosa es son muchos cristianos que viven en la religiosidad, entretenidos, tratando de inventar cosas que no es bíblico, porque, hermano, porque se volvieron a las fábulas artificiosas. Están en el espíritu de error, están, hermano, equivocados, están practicando una falsedad, están practicando un cuento, están practicando según ellos, un misterio que les fue revelado. Según están practicando, hermano, dice aquí, son arrogantes, o sea, son hombres que han impuesto su propia opinión antes la opinión de Cristo. Por eso Cristo se va de las iglesias, porque no lo dejan predicar. Cuando Cristo está hablando, no hay necesidad de hacer nada, porque la gloria de Dios no permite que los hombres ministren. La gloria de Dios es la palabra. Cuando vemos, qué rico como Dios está cambiando los corazones. No necesitamos volvernos locos. Borrachera santa, risa santa, vómito santo. Correr como desenfrenados, como locos haciendo otra cosa. Para que Dios nos hable. Vuélvete a Cristo, querido hermano. La Biblia es tan poderosa que está anunciando lo que está haciendo el gobierno en este entonces, lo que va a pasar. Y dice que ellos cuando hablaron de parte de Dios, anunciaron, dejen de pecar contra Dios para que no venga la ira de Dios y los destruya. Arrepiéntanse, santifíquense, porque Él es santo. ¿Quién hacía eso? Es Cristo presentando al Padre. Él está en esta tierra, Él está en este mundo hablando. Que Dios te bendiga, querido hermano. La Biblia no es un libro,
Es Cristo predicando en las calles, es Cristo predicando a tu vida. Y si tú quieres saber qué es lo que va a pasar con tu vida, lee la Biblia y vas a ver qué es lo que va a decir tu vida sobre ti. No es un libro de adivinación, es un libro que va pegada a la vida y que tiene vida porque es Dios hablando, hermano. El único que puede saber lo que va a suceder es Él. Que Dios te guarde donde quiera que esté y gracias por permitirnos, hermanos, estar delante de ustedes, pero sobre todo delante de Dios. Saludos a los hermanos, a las hermanas que se congregaron esta mañana. Que Dios me los bendiga. Sépase que el Cristo ya está en la tierra predicando en forma de palabra, en forma de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y que cuidemos que la palabra de Dios tiene poder. Donde quiera que esté, les mandamos un saludo y les esperamos mañana. En punto de las 7 de la mañana estaremos predicando una palabra de bendición. Cuídense, que Dios me los bendiga.